La próxima entrevista, el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, se presenta como candidato a intendente de Canelones por la coalición republicana. Además, por el mismo lema se van a estar postulando el colorado Walter Cervini y el blanco también Alfonso Lerete. Por el Frente Amplio, el candidato en Canelones es Francisco Leñani, secretario general de la comuna durante 10 años bajo la administración de Yamandu Orsi. Para hablar de la campaña electoral, sus propuestas principales para Canelones es que recibimos a Andújar aquí en la mesa de desayunos. Bienvenido, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo entendés que viene la campaña en Canelones, en particular la tuya? A ver, es costumbre ahora decir que las campañas están frías. Creo que todavía no se ha manifestado un interés de parte de la población en informarse o ser receptivos a lo que son la parte propositiva de los candidatos. Hay un agotamiento y un hartazgo también de un ciclo electoral que es largo, es entendible, y la gente está metida en su día a día. Nosotros como actores políticos estamos acostumbrados, haciendo el intento de que la gente nos pueda escuchar, recorriendo el territorio, que es bastante extenso en nuestro departamento, con distintas realidades. Pero bueno, creo que estos días ya la gente, sabiendo que tiene un compromiso y que tiene una obligación, va a empezar a razonar su voto y a tomar la decisión final. Y esta primera instancia, experiencia de la coalición republicana en el departamento, ¿cómo viene marchando? Bien. Viene marchando bien, o sea, hay un relacionamiento muy bueno, hay una coordinación interesante. Creo que todos los candidatos venimos haciendo el esfuerzo que teníamos que hacer y cumpliendo con los compromisos que teníamos que cumplir. Esperemos que el resultado al final sea el que esperamos y que la experiencia sirva como comienzo un camino que quizás tengamos que recorrer o no, pero tomarlo como una experiencia positiva y no negativa. El partido a priori parece difícil, ¿no? Porque está bien, es la primera vez que van con esta arquitectura electoral y eso les da mejores posibilidades a los partidos de la oposición, pero lo cierto es el departamento del presidente de la República, ¿no? Que tuvo una valoración a nivel nacional, o por lo menos tuvo una valoración en su departamento donde votó muy bien en Canelones, tanto así que también terminó convirtiéndose en una figura de proyección nacional al punto de convertirse en presidente de la República, y ustedes tienen que venir unos meses después de que Orsi pasa de ser intendente a ser presidente de la República a decir que pueden promover un mejor Canelones que los deje más contentos a los canarios, que tienen una visión positiva sobre la gestión de Orsi. Sí, a ver, ahí tenés dos lecturas, Nicolás, porque primero creo que el posicionamiento más que de Orsi, el Frente Amplio. El Frente Amplio es una fuerza política que viene votando muy bien en el departamento de Canelones ya hace muchos periodos. Después, desde el punto de vista comparativo, también podemos decir que Lacalle Pou en su entonces fue un político formado, criado y hizo todo su desarrollo personal y todo su desarrollo político en el departamento de Canelones. Y en el 2019 obtiene el gobierno nacional, pero a puntos comparativos, ¿no? Obtiene el gobierno nacional y después en la elección departamental el Frente Amplio volvió a ganar con mucha liviandad, en el sentido que tuvo una cantidad de votos muy importantes y le ganó a los partidos de la coalición por separado, pero tampoco los partidos sumados de la coalición en ese momento podían haber superado en lo departamental al Frente Amplio. Creo que hay un voto frente amplista, hay una cultura electoral importante, pero también entendemos y apostamos que Canelones puede estar mucho mejor y que la alternancia en el poder le haría muy bien para dar ese salto de calidad que necesita. Hay dos puntos que me gustaría preguntarte sobre tus propuestas, que son tributos y limpieza. Vos en limpieza, Canelones siempre se toma como el ejemplo de donde funciona bien, ¿no? Los contenedores domiciliarios, bueno, cosas que se están, incluso la candidatura del Partido Nacional la toma para Montevideo, no solo la candidatura del Partido Nacional. ¿Qué es lo que vos decís? Canelones no está limpio, ¿no? La higiene no es solo el contenedor domiciliario. ¿Qué es lo que vos planteás en ese sentido? A ver, primero, se toma como ejemplo en Montevideo porque el problema de la basura es muy grave en Montevideo, entonces ahí nosotros decimos que, claro, en el país de los ciegos, el tuerto rey, porque Canelones no puede ser todavía un ejemplo de higiene ambiental. La concepción, el concepto de higiene ambiental es mucho más amplio que un contenedor domiciliario para que la gente pueda manejar sus residuos dentro de su hogar de buena forma. Pero hoy en Canelones todavía tenemos el foco de mayor contaminación que existe en nuestro país, que es Cañada Grande, donde se depositan 450 toneladas por día de basura y no sabemos qué hacer con ellas. Y ya viene sucediendo desde hace más de 20 años
y nadie le ha dado la solución que corresponde. También tenés otra problemática que tiene que ver con la higiene ambiental, es la falta de saneamiento. Somos un departamento que 6 de cada 10 familias no accede al saneamiento. Eso es un tema de higiene ambiental, eso genera contaminación y también problemas de salubridad. Tenés un plan de podas verdes que hoy no se maneja de buena forma. Yo no sé si o viven o tienen algún conocido en lo que es toda la franja costera de nuestro departamento, que es una acumulación de pequeños basurales en distintas esquinas de toda la ciudad de la costa o la Costa de Oro, donde no hay un buen plan de recolección de podas verdes, donde se van generando focos de infección y de basura, porque después también la falta de cultura con respecto a cómo manejar temas de higiene ambiental en la gente ayuda a que eso se haga cada vez peor. El tema de las podas, que sí, que es notorio, le corresponde a la Intendencia realizar la poda y además también... La destrucción de la misma. Exacto. Y la deposición final. ¿Y en estas dos partes del proceso está fallando? ¿Las podas la hace el vecino o la hace la Intendencia? La poda la hace el vecino dentro de su domicilio, la poda fuera del domicilio la hace la Intendencia. Lo que falta es inversión, anexar tecnología que permita la trituración de la poda en el lugar, que se le puede devolver al vecino para hacer un relleno de su propio terreno, o utilizar o vender a cerraderos o generar algo que tenga otra utilidad con el resto de esas podas. Esa fase del proceso no está sucediendo. No sucede, falla totalmente y genera... ¿Pero está prevista que suceda? Sí, desde nuestra parte sí, nosotros tenemos un plan de inversión para generar trituradoras en todos los municipios del departamento, para que todos los municipios puedan tener, para actuar en el momento con el tema de las podas. Porque es también una acción para frenar un posible pequeño basural en el futuro. Y que disponga el vecino para... Exactamente. Y también hacer relleno de terreno. El cuidado de los terrenos baldíos abandonados, que son permanentemente invadidos por vecinos que tiran mugre en todos lados. Hace pocos días se vio un video, se hizo viral, que lamentablemente fue un hecho de violencia cuando un vecino le increpa a otro en la ciudad de la costa de que estaba volcando basura en el medio de un camino vecinal. O sea, la gente no ayuda, pero también falta un poco de presencia del gobierno en el territorio para solucionar esos problemas. Lo otro que me decías tú, lo de los tributos. ¿sí? Canelones tiene tributos carísimos. La alicuota con la cual se calcula la contribución inmobiliaria, sobre todo en Ciudad de la Costa, es la más alta del país. ¿Pero tenés margen para bajarla? Sí, por supuesto que hay margen, porque vos tenés que permitir también la reinserción de aquellas familias que no pueden pagar. Vos vamos a hacer una rebaja de tributos, que va a ser una de las medidas que vamos a tomar si nos toca gobernar para la próxima facturación de enero del 2026, vos también tenés que visualizar cómo reingresar a la gente que no ha podido pagar para que sea parte del ciclo o del círculo de pago de tributos de Canelones. Entonces, podés lograr los equilibrios, no perdés caja. Lo que tenés que lograr es justicia tributaria. Y hoy en Canelones no existe la justicia tributaria. Está muy lejos de existir y hay un castigo desde el año 2012 en ciertas regiones de Canelones que hay que aflojarle la cincha y no generarían problemas de caja. Y a su vez se inventaron o se crearon nuevas tasas que antes estaban comprendidas dentro del tributo, contribución inmobiliaria, como la tasa de recolección de residuos, que es algo que se inventó ahora, en los últimos años, que también pesa en el bolsillo. Y la tasa de alumbrado también es cara, donde hay gente que en el recibo de luz paga mucho más tasa de alumbrado público que su propio consumo de luz que genera dentro de su familia. Y en este plano, esta promesa de bajar la contribución, ¿cómo la estás pensando? ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Qué porcentaje? Es un estudio tributario por región, donde se tiene que bajar el factor donde... El cálculo de contribución inmobiliaria tiene un tecnicismo, ¿no? Lo que se llama la alicuota, que se calcula por metros cuadrados que tiene tu terreno, la cantidad de metros cuadrados de construcción que tiene con los valores catastrales, y se calcula con una alicuota. Ese valor de alicuota es distinto en todo el departamento. En algunos lugares es donde es más alto, donde están los topes máximos, que justamente Ciudad de la Costa, Costa de Oro, donde tienen los topes más altos y se ha expandido a otras ciudades. Ahí es donde tenemos que hacer unos pequeños ajustes que a la gente le pueden cambiar, perdón, pero en las cajas, en la caja de gobierno departamental no tendría una gran incidencia como si en el efecto familiar, de la economía familiar. Pero sí va a lesionar naturalmente la recaudación que tenga. Claro. Lesionás, pero también generás que gente se reinserte al círculo de pago que te pueda compensar también. O sea, la ecuación te termina de cerrar porque terminás integrando gente que... Hasta de aumentar.
en los casos, porque tenemos una altísima morosidad en el departamento de Canelones, que no se habla del tema, que ¿Cuál viene es creciendo el índice de en los morosidad? últimos. Es mayor al 40% en algunas regiones del departamento. ¿En Que es contribución o donde en otros justamente tributos? estamos hablando. Claro. En contribución inmobiliaria. En contribución y en regulación de terrenos, que ahora, todos estos días que están muy de moda, también la Intendencia tiene que prestar servicios para la gente que no puede pagar un agrimensor, que no puede pagar un arquitecto, que no puede actualizar sus planos. Canelones ha crecido mucho en urbanización. Creo que hay que prestar un servicio que ayude a que la gente esté regulada, público, para aquellos que no pueden hacer frente desde el punto de vista particular y que se ingresen al círculo de pago, porque el que no tiene regulado no paga contribución. ¿Vos decís que hay un 40% de morosidad en Ciudad de la Costa? En algunas zonas, en las más importantes, sí. ¿Sí? ¿Cómo y cuáles? eso, ¿Qué zonas? y eso cómo funcionaba antes, porque el mito en Canelones, Es que como yo recuerdo, era, en Ciudad de la Costa había una morosidad altísima, históricamente, desde antes que ganara el frente, porque se entendían relegados por la administración departamental. Ese era el mito canario. Ha cambiado un poco eso. Bueno, sí, entiendo que sí, por eso te pregunto. La morosidad del departamento siempre es como un electrocardiograma, ¿no? O sea, también tiene que ver mucho con la situación particular de la gente, la situación económica y también con el costo de los tributos que tiene que enfrentar. Todos sabemos que desde el punto de vista cultural hay gente que relega a pagar la contribución porque tiene que atender otras prioridades y entiende que justamente dejar de pagar la contribución puede ser un problema menor. Y eso sucede. Entonces tenés años donde la morosidad es menor, en otras donde es mayor, y va fluctuando permanentemente. Antiguamente había tasas de morosidad mayores al 50%. Después hubo una fiscalización, una reorganización del valor tributario, eso fue en el 2012, donde también a la gente se la empezó a presionar, porque se empezó a recibir llamadas justamente desde AFISA, donde se le había vendido la cartera de morosidad, se le había entregado la cartera de morosidad del departamento de Canelones al Banco República y a una oficina de fideicomisos para que haga una recuperación, y la gente empezó a sentir presión, hasta algunos casos intimación, de que su vivienda corriera riesgo y pasara a ser rematada por no cumplir con las obligaciones tributarias. Ese trabajo se hizo durante 3, 4 años, se realizó, tuvo sus buenos resultados, más allá del estado de ánimo de la gente por recibir ese tipo de llamadas y las presiones que se realizaron, pero ahora volvió un nuevo afloje. En los últimos 5 años, ahí de vuelta volvió a suceder lo que estaba sucediendo anteriormente. Andújar entonces va a bajar un poquito la contribución en esas zonas y va a tratar de fiscalizar más. A tratar de fiscalizar más, pero sobre todo ayudar a que la gente regularice y ingrese al círculo de pago. Que ahí es donde está la principal cuestión. Tenemos una alta tasa de irregularidad en cuanto a lo que tiene que ver con el terreno, con lo que tiene que ver con los tributos y, bueno, lo que se dice es tener una casa en las condiciones desde el punto de vista administrativo óptimas. Saneamiento es otro de los temas que vos mencionaste. Siempre para hacer grandes obras se necesita plata. Y quiero saber ahí cuál es tu plan, si tratar de lograr a través de la Junta Departamental que se apruebe un préstamo del BID, por ejemplo. Es compromiso. Mirá, en primero hay que tener claro que es competencia de la OCE en Canelones, no es como en Montevideo. Lo que tiene que hacer el gobierno departamental es coordinar políticas de inversión para que las cosas puedan suceder. En el gobierno anterior nacional se hizo un plan muy importante de inversión de saneamiento para todo el país. En ese momento era Adrián Peña el ministro de Ambiente. En conjunto con el Poder Ejecutivo se realizó un plan. Después se achicó, se iba a extender a muchas ciudades, después se achicó. En Canelones pasó el de... era enorme y después se fue... Era enorme. En Canelones eran en un principio 15 ciudades, pasó a 7, esas 7 ya están planificadas. Es un número importante porque cambiaría justamente el dato que yo les di a favor de gente que tiene saneamiento y movería bastante, pues son poblaciones son lugares que tienen mucha población, que tiene que ver Las Paz, Las Piedras, Toledo, Progreso, San Jacinto. Son 7, 8 ciudades que son muy importantes. Lo que hay que tratar es que ante la fragilidad que conocemos desde el punto de vista económico que hoy tiene la OCE, bueno, que la Intendencia ponga su parte, o sea, trate de trabajar en coordinación con la OCE y si tiene que ser garantista, o sea, tiene que ser garantía de algún crédito internacional que se pueda compartir, hacerlo. ¿Y por qué? Porque la OCE rompe, hace el saneamiento y la Intendencia tiene que aprovechar para arreglarlo y ya dejar una obra de infraestructura duradera en el tiempo de buena calidad. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad y hacer un trabajo en coordinación. Se hizo en este gobierno del Frente Amplio a partir del 2005 en la Ciudad de la Costa, cuando se empezó a hacer el saneamiento,
que después se frenó y no ha alcanzado la cantidad territorial que se pensó en un principio, pero no dejo de reconocer que fue una buena experiencia y se pudo avanzar en ese sentido. Tenemos que retomar el camino. Ahora, el cuello de botella en la inversión en saneamiento, ¿tiene que ver con cómo acompaña la Intendencia a la OCE o los planes de inversión de la propia OCE? Digamos, ¿dónde está la dificultad para que avance? Tiene que ver con la voluntad de los gobernantes. Pero los departamentales son los nacionales, porque puede haber una descoordinación. Bueno, pero lo que hay que primero encontrar son los recursos. Si están los recursos, hacer las obras. Nada debería frenar desde el punto burocrático, desde el punto de vista de la voluntad del gobernante, estas obras que son de mucha importancia. Te lo pregunto porque vos decís, bueno, en Canelones, la inversión en saneamiento la hace OCE y lo que hace la competencia la tiene OCE. La inversión se puede hacer entre las dos instituciones. La Intendencia puede poner dinero para el saneamiento. Sí, puede ser puede ser garantía de un crédito internacional, como ya se hizo, que pueda aportar también parte de sus recursos. Y la ejecución, que siempre la hacen empresas privadas, ¿no? Que la haga la empresa con la coordinación de OCE, pero que ya la Intendencia también lo que se rompe lo arregle y que quede como una obra de infraestructura duradera y de buena calidad. Aparte, hay un tema con el saneamiento. No es solamente personal, o sea, particular, familiar. Es un tema de desarrollo. No podemos hacer edificios en Atlántida, en la ciudad en Costa de Oro. Y ya en Ciudad de la Costa estamos limitados a no poder hacer edificios o no poder tener industrias porque no tenemos saneamiento. Te está frenando el desarrollo del departamento, directamente. Necesitamos dar un paso en ese sentido porque tenemos un departamento que tiene un límite en el cual ya estamos, ¿no? Y tenemos que avanzar. ¿Y en tu visión, Canelones debería tener una costa con edificios? Bueno, eso es otra discusión. Bueno. Yo creo que nos hemos excedido un poco justamente con las excepciones de altura que hemos otorgado. Creo que hay que tener mucho cuidado en Ciudad de la Costa y principalmente bien con la frontera de Montevideo, con los límites de Montevideo. Creo que hay un límite para todo. A nosotros nos gusta, apoyamos el desarrollo inmobiliario, pero cuidando las cosas que tenemos que cuidar. ¿Por Torres Altas estás hablando o qué haces? De Torres Altas, sí. Se han dado excepciones de altura que creo, desde mi punto de vista, son equívocas porque se han permitido la construcción de torres o edificios muy altos. ¿Sobre la Rambla? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sobre la Rambla decís vos, saliendo a Montevideo, entrando? Sobre la Rambla, sobre Avenida de las Américas. Tenemos que tener cuidado porque tenemos que proteger los recursos naturales que tenemos, que es el principal activo que tiene nuestro departamento. No hay un departamento que tenga más recursos naturales que el nuestro. Tenemos que tener cuidado. Se pueden hacer desarrollo inmobiliario, no necesariamente cosas que nos rompan los ojos y nos cambien la situación ambiental que tenemos, que también es el factor principal porque la gente elige para ir a vivir a esos lugares y elige para ir a vivir a Canelones. ¿Qué es lo que quiere la gente? Un lugar con naturaleza, un lugar con tranquilidad, un lugar con una población bien planificada, con un desarrollo urbanístico también bien planificado. Entonces, Walter Cervini, en realidad un poco en sintonía con lo que decís, pero con ciertos matices de diferencia, planteaba la necesidad de que Canelones necesite una propuesta turística más de lujo, más de hoteles, no sé si de qué rango de estrellas, pero sí una propuesta que hoy el turista extranjero, por ejemplo, no la encuentra allí. Ojalá. Lo veo muy lejano para la situación de nuestro departamento y también para la prestación de servicios que hoy ofrecemos. Pero el desafío no sería ajustarlo para poder captar. Sería bárbaro, pero ahí ya en principio tienen las cosas. No podés tener un hotel de 5 estrellas, 3, 4 estrellas buenos en alguna zona si no tenés saneamiento. Empecemos por eso. Empecemos porque tenés que tener buena infraestructura. Pero los canarios, ¿te parece que a nivel comunitario desean un desarrollo turístico? Yo creo que sí desean. Todos deseamos cosas importantes para el departamento. Hay que tener una buena percepción sobre lo que son las necesidades y las urgencias. Dentro de las necesidades y las urgencias, y ahí está la mano del gobernante. Porque Canelones tiene un desorden en ese sentido. Si nosotros percibimos la necesidad y sabemos que es urgente, no me animo a decirte que un hotel de 5 estrellas esté dentro de las urgencias. Creo que tenemos que recorrer primero un camino de darle bienestar y buenos servicios y que la gente se sienta feliz con el territorio, en entornos agradables, a la gente que ya vive en ese lugar. Y después ayudarlos a que tenga desarrollo. Entonces, todo tiene un orden. Y en esa ayuda a que tenga desarrollo, podemos retomar el camino como un departamento turísticamente seductor. Tenemos 70 kilómetros de costas y aparte tenemos un Canelones rural muy interesante también desde el punto de vista turístico. Pero
hay que ver, reitero. Sí, no solo potenciar lo que es la costa, sino también... Todo el departamento. Pero necesidad y urgencia. Y ahí ir caminando a tener un departamento ordenado y planificado. Que la gente se sienta a gusto. Bueno, necesidad, urgencia y también desarrollo. Por supuesto. Desarrollo es lo principal. En Canelones hablamos de crecimiento, que es una cuestión cuantitativa que todos conocemos. Los candidatos hablan del censo, me parece bárbaro. Es transmitir una lectura que se realiza sobre datos que tenemos muy actualizados. Hay que hablar de desarrollo. Yo creo que el crecimiento ya es una cosa que todos conocemos. Vos has hablado a favor de la creación de barrios privados en Canelones, o por lo menos diste tu postura favorable. ¿Por qué pensás que sucede este tipo de desarrollo y hasta dónde permitirlo? Yo creo que primero es que la gente que ha decidido ir a vivir en ese tipo de emprendimientos porque justamente busca naturaleza, busca convivir en distintos lugares donde la naturaleza le puede brindar otras cosas, tranquilidad, organización, planificación, entornos agradables. No es que yo apoye el barrio privado como una cuestión simplemente desde el punto de vista social, ¿tá? Yo creo que todos los emprendimientos que se realicen en el departamento también generan movimiento económico, generan trabajo, generan mucho dinamismo en la sociedad y ocupan lugares que después pueden ser ocupados para otras cosas peores. En donde se han desarrollado la mayor cantidad de barrios privados en nuestros departamentos, en un momento era el peligro del crecimiento de asentamientos y ocupación y usurpación de terrenos. O sea, hay que verlo favorable también. Y también hay que entender que ese tipo de emprendimientos se hacen cargo de un montón de cosas que deberían ser responsabilidades del gobierno departamental y ellos los hacen por sí solos y han colaborado mucho con el crecimiento de esa zona. Se encargan de su caminería, de su limpieza, de su iluminación. O sea, hay muy buena sintonía. O sea, a nosotros nos sirve que sigan apareciendo y sigan habiendo iniciativas privadas para crear ese tipo de barrios. Pero sin olvidarnos del vecino, del ciudadano, que vive en su casa, que vive en su calle, en desarrollo urbanístico público, sin ningún problema, porque ellos también merecen los mismos servicios. ¿Pero tiene que haber un límite o...? No, yo no creo. Nosotros tenemos mucha geografía para ofrecer, tenemos mucho territorio para dar, le hace bien al departamento, lo embellece, le da, te reitero, le da dinamismo, le da mayor actividad comercial, mayor crecimiento de empleo. O sea, a mí no puedo estar en contra de eso. Rompe los ojos. Ustedes hoy toman la ruta interbalnearia, vean los emprendimientos que se han realizado ahí. Se han realizado porque las poblaciones vienen creciendo. Nadie pone un comercio si no tiene a quién venderle. Y la verdad que desde el punto de vista comercial ha sido un boom, mucho más que desde el punto de vista de desarrollo urbano. ¿Encontrás alguna contra que sea necesario advertir para trabajarla o abordarla a la lógica de los barrios privados? Hoy por hoy no, porque todo lo que he visto hasta ahora es favorable. Es favorable. Yo hoy no le veo una contra. Sí, es que todos somos ciudadanos de la misma clase, ¿no? Siempre tener presente eso. Los ciudadanos somos todos iguales, nadie más que nadie. Y todos tienen que pagar el mismo tributo, todos tienen que pagar, cumplir con las mismas responsabilidades. Hoy el gobierno tampoco está actuando de forma diferencial con esos emprendimientos urbanísticos. No, hasta ahora no he encontrado ningún motivo que me llame la atención que pueda perjudicar a la convivencia, por lo menos, que existe en el departamento. No, los que están en contra de estos emprendimientos señalan que el contacto social, el vínculo social entre quienes no acceden a una vida dentro de esos barrios empieza a generar una distancia que culturalmente puede ser complicada. No comparto ese discurso, en realidad no lo comparto, no me parece acertado y aparte también hay que mirar que la gente que se ha mudado a Canelones y ha ido a buscar mejor calidad de vida también tienen su cuota solidaria, colaboran con muchos emprendimientos. En la pandemia se vio cómo realizaron tareas comunitarias. O sea, a ver, no hay que estigmatizar a nadie, me parece que, y mucho menos en nuestro país, porque creo que... No, te lo pregunto porque el tema ha estado en debate. Pero no lo comparto, no es... aparte creo que no se adecua a la realidad que uno por lo menos conoce, no se adecua a la realidad.
¿Cómo entendés que trató el gobierno anterior presupuestalmente a Canelones y qué expectativas tenés respecto a este gobierno sobre eso? Fue muy discutido, se discutió más en clave montevideana, pero en realidad era una discusión metropolitana, que en el gobierno anterior desapareció el Fondo de Inversión Metropolitana, que era un fondo de unos 150 millones de dólares, de los cuales 25 millones de dólares correspondieron a Canelones en el periodo 2015-2020. Ese parece ser uno de los compromisos del gobierno, porque el Frente Amplio criticó mucho en su momento que presupuestalmente no se contemplara un fondo de ese tipo en el periodo anterior. ¿Vos cómo ves la expectativa que se ha generado en torno a que, bueno, si se siguen los compromisos asumidos, debería aparecer un fondo de esa naturaleza en este periodo? A ver, primero, el gobierno lo trató bien. Casi el 40% de los ingresos que tiene hoy el gobierno departamental son de origen nacional. En un departamento que recauda prácticamente más de 750.000 dólares por día, que no es poca cosa. O sea, Canelones no se puede quejar de los recursos que tiene en cuanto a sus ingresos. Debería tener mucho más, justamente por lo que hablamos hoy, por la morosidad, pero lo ha tratado muy bien. Después el gobierno nacional actuó con un sentido de equidad. Hay 19 departamentos con 19 realidades distintas, con muchas necesidades desde el punto de vista de recursos para poder hacer obras de infraestructura, que es lo más importante. Canelones y Montevideo no deberían por qué tener un tratamiento especial en ese sentido, más allá de que la justificación puede ser la cantidad de población que tienen los dos departamentos. Pero hay cuestiones que el gobierno nacional las manejó en ese sentido de equidad, no por ser gobiernos frente amplistas, porque no hizo lo mismo con Salto. O sea, son cuestiones que se tienen que resolver en el Congreso Nacional de Intendentes. Son los intendentes en su conjunto los que tienen que tomar esas decisiones y ir regulando desde la bolsa que le presenta el gobierno nacional para poder distribuir en las intendencias de cómo se maneja. O sea, creo que acá en eso hay que ser justos. Después, Canelones y Montevideo tienen que poner las barbas en remojo por las decisiones que toman también de carácter metropolitano y cómo se afecta a la ciudadanía en cierto sentido. Montevideo ha sido bastante injusto con decisiones que ha tomado que han perjudicado a los ciudadanos de Canelones, y Canelones en este gobierno del Frente Amplio no ha golpeado esa puerta para poner un límite en cuanto a esas injusticias. Tenemos el boleto, el transporte metropolitano, con todos los problemas que tenemos de transporte. Canelones es uno de los principales problemas, el transporte público. Montevideo toma decisiones, Montevideo se ve beneficiado de dineros del Ministerio de Obras Públicas para generar subsidios, y Canelones no se ve beneficiado de los mismos dineros. Y cuando Montevideo subsidia boletos estudiantiles, por ejemplo, para Montevideo no toma en cuenta Canelones. Entonces, un chico que vive en Canelones hasta los 30 años tiene un subsidio del 50% de su boleto, que lo tiene que asumir la empresa de transporte, y en Montevideo tiene por más de 30 años, y a su vez la plata, parte sale del Ministerio de Obras Públicas y se la dan a la empresa de transporte capitalina. O sea, hay una inequidad tan grande que nosotros una de las primeras medidas que queremos tomar es justamente eso, terminar con la frontera de los 30 años para el boleto estudiantil, porque hay mucho movimiento de las empresas dentro del departamento. Hay gente que hoy está retomando los estudios secundarios, que son mayores de 30, hay gente que viene a la facultad y no se ha recibido antes de los 30 años, que simplemente por festejar un cumpleaños, al otro día sabe que tiene que pagar, no puede pagar más el boleto de estudiante. Y eso es una injusticia, y son decisiones de la Intendencia de Montevideo que se hicieron en coordinación con el Ministerio de Transporte hace muchos años, esto viene desde hace muchísimos años, que han generado una injusticia. Somos ciudadanos de clase B en Canelones con respecto a las decisiones del transporte. Pero vos decís que lo vas a impulsar. Desde la Intendencia. Claro, pero lo tenés que negociar con el gobierno. Le tengo que exigir al gobierno que tenga el mismo sentido, que tenga un sentido de equidad, que lo mismo que va hacia Montevideo vaya hacia Canelones. Porque la verdad que es muchísimo el pasaje de Canelones que tiene que hacer uso del boleto estudiantil, que ingresa a la capital todos los días y también se mueve dentro del mismo departamento. Bien. Y hoy lo bancan las intendencias, pero también que la intendencia ponga su parte en Canelones para bancar ese subsidio o generar un subsidio, porque es justo y es necesario. Hay veces que tenés que quizás dejar de gastar en asuntos que no tienen tanta necesidad y urgencia, como por ejemplo basarte eventos culturales con artistas extranjeros que te insumen $1 millón, como se hizo este verano en la ciudad, en la Costa de Oro. Decís, bueno, pero esto, ¿por qué yo no lo puedo utilizar en el subsidio de transporte de los chicos que van a estudiar y que tienen más de 30 años? Chicos y no tan chicos, pero
que tienen la meritocracia suficiente como para que se les banque ese tema. Bien. Sebastián Andújar, muchas gracias por estos minutos. Gracias Muy a ustedes. amable. Muy amable, gracias. Ahora, cuando son las 9:39, miramos a...